contacto con el doctor Francisco Moreno, internista, infectólogo, director de de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC, para tratar de entender lo que está pasando. Francisco, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Primitivo. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. ¿Cómo podemos evaluar, obviamente quienes no sabemos, este aumento pues espectacular de casos de tosferina en México? Mira, la situación aquí es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimo Ujú. tiempo. Es una enfermedad que se previene por vacuna, pero desafortunadamente ahorita estamos empezando a ver las secuelas de este retraso que hubo en la vacunación de niños por la pandemia y después por el desinterés total que hubo por parte de la administración anterior en vacunar a los niños. Esto habíamos comentado incluso en tu programa, lo comenté alguna vez, Sí. que hubo años en donde se vacunó nada más una tercera parte de la población infantil con las vacunas necesarias. Esta enfermedad es una enfermedad muy contagiosa, respiratoria, que entonces empieza a haber casos y como hay un grupo de edad en donde niños no están vacunados, empieza a haber más y más casos y desafortunadamente pues se habla ya de 300 casos, pero ya se menciona de 2 fallecimientos y mientras más casos haya, pues la posibilidad de tener más decesos aumenta. Lo platicamos muchas veces, doctor, pero algo que funcionaba muy bien en México era el sistema de vacunación y al final quedó prácticamente desmantelado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hemos recuperado algo en ese sentido? ¿Algo que nos permita retomar este camino ante los indicios que tenemos de enfermedades como pues, la tosferina, posiblemente como el sarampión, que ya había sido erradicada y que ya tenemos de nueva cuenta contagios en México? Así es. Pues mira, desafortunadamente tienes una generación que hay que alcanzar. ¿Qué quiere decir? Esto Ujú. en inglés le llaman catch up o alcanzar, que quiere decir que personas que durante ese periodo de tiempo no se vacunaron y entonces pasa esa generación y está totalmente desprotegida para enfermarse. Claro. Ahorita no solamente es recuperar la vacunación en cuanto a los niños que les toca, sino buscar a esas personas que no se vacunaron, buscar a esos niños y vacunarlos. Ahora, te voy a comentar algo más complicado de la tosferina. Ujú. Además, ya se sabe que conforme va pasando el tiempo, las personas perdemos inmunidad de tosferina. Entonces, desde hace ya varios años se ha recomendado que incluso adultos reciban un refuerzo de tosferina que viene en la vacuna triple bacteriana, que es difteria, tosferina y tétanos, Ujú. DPT, porque tosferina es producida por la Bordetella pertussis, entonces se conoce como difteria, pertussis y tétano, DPT, y hay una vacuna que se puede aplicar en adultos que, sobre todo en casos como el que está ocurriendo, pues vale la pena que la autoridad considerara que, sobre todo en personal de salud, personas que van a estar viendo pacientes, contactos con enfermos, se puedan vacunar, porque esa es la única forma de prevenir que la enfermedad siga expandiéndose. Oye, ¿es recomendable que todos busquemos vacunarnos y hay accesibilidad para estas vacunas? Pues mira, ese es el punto en donde necesitamos que haya la disponibilidad de estas vacunas y se considera que cualquier persona que no se haya vacunado en los últimos 10 años por tétanos, difteria o tosferina, puedan aplicarse esta vacuna que es muy noble y que evita que puedas tener un contagio y sobre todo contagiar a niños pequeños, que es en donde habitualmente tenemos los mayores problemas y desafortunadamente las personas que pueden fallecer. Y Francisco, el tema de la vacunación es el único factor que se le puede achacar al resurgimiento de estas enfermedades. Es el tema de la falta de Ajá. vacunación y que pues los adultos no tenemos una cultura de vacunación. Entonces sí hay mucha transmisión por adultos. Hay países en el mundo en donde si tú vas a tener un bebé o vas a ir a ver a tu nieto, te exigen que te pongas una vacuna para proteger que no vayas a contagiar al recién nacido de tosferina. Y pues esas prácticas realmente no se han generalizado y por eso tenemos este tipo de brotes. Esta enfermedad desafortunadamente, pues es de esas que podrían haber sido prevenibles, igual que el sarampión, como comentabas. Nada más que en el caso del sarampión, la mortalidad es mucho más alta, es decir, Claro. hasta 3 personas de cada 100 se mueren por sarampión, pero son enfermedades que, pues es increíble que en este momento estemos preocupados, después sobre todo de lo que vivimos con la pandemia por COVID, porque pues algo deberíamos haber aprendido y parece que lo que se quedó en la mente de todos es
no, no hay que vacunarse, no, las vacunas no son buenas cuando pues demostraron totalmente lo contrario. Oye, bueno, es que hubo muchas personas, y de hecho hay personas, ¿no? Con altas dosis de poder, para ponerlo en términos médicos, pues que son negacionistas. A ver, mañana justamente, lo platicábamos antes de entrar al aire, mañana se cumplen 5 años de que se ordenó el cierre de las actividades en México por el COVID, por la presencia del COVID. ¿Y dónde quedó López-Gatell? ¿Y dónde quedaron los detentes? ¿Y dónde quedaron estas estrategias que eran más supersticiones que estrategias, ¿no? De parte de las autoridades que tendrían que haberlos protegido. Y mira, lo que es increíble, Primitivo, es pensar que después de una pandemia que provocó, se calcula, entre 20 y 25 millones de fallecimientos Ujú. de seres humanos en el siglo XXI, pues el país más poderoso del mundo tenga como secretario de salud Claro. a un antivacuna. Es darte cuenta de que, pues, pareciera que la pandemia no nos enseñó absolutamente nada. Este señor habla de que el sarampión hay que tratarlo con vitamina A y aceite de hígado de bacalao, que pues, él no recomienda las vacunas. Es un verdadero absurdo, pero sobre todo viniendo de un momento tan pues caótico, Ujú. catastrófico como el que vivimos. Parece que no se aprendió nada. ¿Por qué nos negamos a atender la evidencia, Francisco? Vamos, no hablamos de tú y yo, sino como humanidad. ¿Por qué tenemos estas resistencias? Pues mira, para mí es muy difícil explicarlo, es muy difícil entenderlo, pero yo sé que dentro de tu audiencia hay gente que está abierta, hay gente que sí entiende, y esos que nos escuchen y que se vacunen, que vacunen a sus niños si no están vacunados, que dejen de pensar que las vacunas son malas. La vacuna de sarampión pues evitó muchísimas muertes durante mucho tiempo. Se pensó que en el 2000 se iba a erradicar, y veamos lo que está pasando porque hay gente que no quiere vacunar. El grupo de epidemia que ha aparecido en Texas y Nuevo México, 98% no tienen vacunas y el otro 2% la tienen incompleta. Entonces, qué tristeza que teniendo las herramientas para Claro. prevenir una enfermedad de estas características, pues no lo hagamos y sobre todo expongamos a los niños que no tienen la culpa de que sus papás sean fanáticos de los antivacunas. Oye, ya por último, Francisco, ¿qué te deja a 5 años del inicio de la pandemia? Y lo tomo como este punto simbólico, ¿no? Del cierre de actividades, el día en que todos nos tuvimos que encerrar, en que las calles se quedaron desiertas, en que comenzó el pánico por los casos tan terribles, por los hospitales saturados, por la falta de artículos como pues, los tanques de oxígeno, por las muertes que provocó la pandemia. ¿Qué nos queda en México? Ahora sí que retomando lo que dices, ¿qué lecciones nos dejó esta pandemia en México y en dónde estamos parados después de 5 años o después de una pandemia que representó un obstáculo y un retroceso en muchos sentidos, incluido el sentido económico, el sentido de la idiosincrasia, muchos temas que se paralizaron debido a la pandemia? Pues mira, lo que nos deja, sin lugar a dudas, en México es un panorama en salud terrible porque Ujú. coincidió pues la pandemia con la peor gestión de salud que ha existido desde hace mucho tiempo en México. Entonces Ujú. estamos en una situación muy crítica. Seguramente los casos de tosferina de los que hablamos son muchísimos más que esos porque pues la detección de la enfermedad no es sencilla y pues no se tiene un cerco epidemiológico como deberíamos de tener. Pero a mí me deja y me dejó la sensación de que somos muy vulnerables, de que somos personas que podemos enfermar en cualquier momento, que hay que ser humildes y hay que ser solidarios. El que yo no me pueda enfermar o que no me sienta que esté en riesgo de enfermarme, no evita que tú puedas contagiar a alguien que sí y acabes con su vida. Y Claro. creo que esa parte de solidaridad, de humildad, de sentirse vulnerable, se nos ha ido olvidando conforme va pasando el tiempo. Así es que, pues es tiempo de acordarse de esos momentos complicados Ujú. en donde queríamos salir ya de eso, ya salimos, pues recordar lo bueno que puede haber dejado de eso en cuanto a enseñanzas, en cuanto a solidaridad, en cuanto a cuidados personales. Y que ocurrieron hace 3 años, ¿eh? No necesitamos irnos a los libros para saber qué pasó, no necesitamos ir y ver un documental para saber qué pasó con la epidemia o la pandemia del COVID. Lo vivimos y parece que se nos olvida. Es increíble, Así es, ¿no? parece que es mejor dejar atrás lo que no nos gusta recordar.
Así es, Francisco, muchas gracias, un saludo. Un saludo, Primitivo, y un saludo a Pepe y esperemos verlo pronto. Con mucho gusto, aquí estaremos mandándole tus saludos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.